Desde luego que esto es emocionante, por supuesto, y si es emocionante para cada una de las personas que estuvieron viviendo esos momentos, hay que mencionar, y Cosculluela lo dejó muy suavemente dicho, a los familiares que dejaron aquí en los Estados Unidos, que se quedaron muchos de ellos sin el concurso de la ayuda de ellos durante mucho tiempo, y que gracias a ellos estos hombres todavía hoy en día subsisten. El siguiente conferenciante es Mario Enrique Torres. Mario Enrique, no hay una persona que haya participado en las misiones especiales que no conozca a Mario Enrique. José Antonio, el que Cosculluela acaba de mencionar, es José Antonio Rodríguez Sosa, un compañero nuestro de la Marina, es súper activo, no está aquí hoy presente porque él tiene un negocio que está atendiendo fuera del país y que realmente fue un hombre muy valiente en estas etapas, ¿no? Mario estuvo en muchísimas de estas infiltraciones, y él nos va a relatar la infiltración en el norte del Escambray en abril 5 de 1961. Con ustedes, Mario Enrique. Buenas noches. En el año 1961, la década de los 60, abundaban en Miami las organizaciones de más o menos envergadura opuestas a la tiranía de Cuba. Una de ellas la comandaba el comandante Augusto. El comandante Augusto, de alguna manera, hizo contacto con un ex militar de las fuerzas de Cuba, el comandante Yayo Esteves, Eulalio Esteves, más conocido como Yayo. Ese grupo eran Yayo, su hijo Yayito y su hijo menor de solo 17 años, al cual llamábamos Papito. Ellos no tenían entrenamiento militar como el que acostumbrábamos nosotros a recibir aquí en los Estados Unidos. Además de eso, habían dos muchachos del área de Caibarien, a quienes voy a nombrar como Loreto y Mastuerzo, porque no me recuerdo el nombre de ellos. El comandante Augusto le pidió a nuestros, no sé cómo llamarlos, nuestros aliados, le pidió que necesitaba alguien que tuviera entrenamiento militar y un radiotelegrafista. Ellos le recomendaron a un oficial de carrera, Oscar Alfonso Carol, que había sido el que inició los campamentos de Guatemala. Con él venía Jorge Silva del Monte, cariñosamente Fotingo. Carol me pidió a mí, un servidor, que carecía de cualquier tipo de entrenamiento militar. Yo era radiotelegrafista de profesión y en ese momento me desempeñaba como telegrafista de los barcos, el Barbarajota, el Blagar, etcétera, etcétera. Desembarcamos en Cuba el día 5 de abril del año 1961. Nuestra misión era transportar armas para 100 hombres que supuestamente se iban a unir a nosotros después del desembarco y desplazarnos hasta las sierras de Yaguajay, donde abriríamos un frente guerrillero. La embarcación que nos llevaba iba al mando de dos verdaderos campeones. Estaba Orlando y el Junior Ponzoa. Orlando Soto, perdón, y el Junior Ponzoa, Alberto Ponzoa. Normalmente estas embarcaciones te llevaban a la costa y se tenían que retirar inmediatamente. La característica de estos dos señores es que se quedaban en la costa mucho más de lo que debían haberse quedado, y en esa ocasión, teniendo en cuenta que llevábamos tanta cantidad de pertrechos
y de equipos militares, el tiempo se nos hacía corto. No podíamos terminar el desembarco y había que bajar todo aquello. Ya en los primeros claros de la mañana decidimos, por razones de seguridad de ellos y nuestra, que la embarcación se marchaba. Estaba previsto que esto iba a pasar y habían hecho como una tendedera con los equipos que no se pudieran desembarcar para echarlos al agua y a la noche siguiente fueran recogidos por nosotros. Ahí cometimos un gravísimo error. Ninguno de los que iban en esa operación eran ni pescadores ni marinos. Yayo Esteve era un hombre de tierra adentro, los muchachos que venían con él habían sido guerrilleros con él en la fuerza rebelde de Castro, y nosotros tampoco teníamos conocimiento de dónde estábamos dejando las armas. Las dejamos justo en el canalizo por donde salían los barcos, pescadores que salían de Caibarien. Cuando pasó por allí el primer barco de aquellos, vio aquello en el agua, ancló, tenían radio, llamó a la base de ellos, cualquiera que fuera, y en cuestión de media hora habían 3 barcos llenos de milicianos. Nosotros estábamos viendo todo aquello y nos dimos cuenta que no teníamos remedio allí, teníamos que marcharnos. Todas las armas que habíamos podido bajar las habíamos escondido entre la manigua para no dejarlas cerca de la playa. Ahí nos internamos un poco y desde unas elevaciones vimos un gran despliegue de elementos militares que se empezó a regar por toda la zona. Cuando bajaron los primeros soldados aquellos y vieron la cantidad de armas que había en la playa, pensaron que aquello era un desembarco en gran escala y apresuradamente se retiraron de la zona. Eso nos dio tiempo a nosotros alejarnos más de la costa, internarnos más y tratar de buscar lugares con un poco más de seguridad. Aquel grupo que armó el comandante Augusto, teóricamente no podía funcionar. Había un comandante rebelde con varios soldados rebeldes más, un exmilitar de carrera, el caso de Oscar Alfonso Carol, y 2 civiles. Era imposible que aquello funcionara, pues funcionó. En ningún momento hubo entre nosotros ningún tipo de diferencia de opinión o de algo que nos desviara de nuestra operación o de nuestra intención de llegar hasta la Sierra de Yaguajay. El desembarco fue un desastre total. Cuando íbamos bajando era una balsa de goma, una RB-12, por Robert Boat 12, que son 12 pies de largo. Como había una sola embarcación, la teníamos que llenar hasta el tope con equipos. El tanque de gasolina iba en el frente y los motores detrás, como es natural, en la popa. Una de aquellas cajas que desembarcamos oprimió la línea de gasolina y se paró el motor en el medio de la operación. En ese momento íbamos en esta balsa, Carol y yo. Nos damos cuenta de lo que estaba pasando y Carol me dice: Mario, muévete un poco porque aparentemente hay una de estas cajas que está oprimiendo la línea de combustible. Yo tenía un M3, el equipo de cintura, la pistola, la cantimplora, cuchillo, etcétera, etcétera. Un portamagazines de M3 lleno de magazines y un pouch aquí lleno de los portamagazines de la pistola 45. Cuando me fui a mover de posición me caí al agua con todo aquel peso. Afortunadamente no estábamos muy profundos. Cuando me doy cuenta que yo no podía nadar con aquello, además de eso tenía la mochila de radio que pesa 80 libras. Cuando me di cuenta que yo con aquello no podía nadar, no podía botar la mochila del radio, porque un telegrafista sin radio no vale nada. Entonces traté de dejarme ir al fondo, apoyarme en el fondo marino y con las piernas
e impulsarme y logré sacar la cabeza del agua con tan buena suerte que Carol me agarró por el cuello de la camisa, me jaló hacia la balsa, me aguantó ahí y ahí me pude quitar el equipo aquel, volverme a montar en la balsa y terminar la operación. La teoría de esta operación era que como Yayo Esteves era de la zona, tenía contacto con los hombres que nos iban a esperar y se iban a infiltrar con nosotros a la sierra de Yaguajay. Pero no pudo hacer contacto con los hombres porque ya estábamos huyendo, nos habían descubierto. Entonces, todas aquellas armas se quedaron allí. En ningún momento pudimos hacer contacto con nadie de las personas que nos iban a esperar allí y tuvimos que adentrarnos más en Cuba para tratar de buscar la manera de salirnos de allí o de encontrar a alguien que nos guiara hasta la sierra de Yaguajay. En el curso de eso, las comunicaciones, yo era el radiooperador, las comunicaciones las mantuve religiosamente 1 o 2 veces al día. Tiraba la antena donde podía, la enrollaba en una caña brava, pero nunca dejé de comunicarme con la base. En ningún momento, cuando se empezaron a acercar los días de la invasión, el 17 de abril, nuestros aliados nos avisaron, no nos dijeron lo que estaba pasando. Nosotros veíamos un despliegue militar enorme y no entendíamos cómo es posible que para buscar a 6 o 7 hombres que se infiltraron aquí, tengamos este despliegue militar y esta cantidad de gente en el área. En ningún momento nos lo avisaron. Llegamos a un callo y nos encontramos 2 embarcaciones. Un pequeño vivero de 21 pies y un barco pesquero de 30 pies. Decidimos que nuestra misión allí había fracasado porque no teníamos cómo organizar un frente guerrillero sin armas. Entonces decidimos tratar de salir de Cuba. De 2 barcos, uno de 30 pies y uno de 21, lo lógico hubiera sido que hubiéramos cogido el barco grande y hubiéramos salido ahí en el barco grande, que era un barco de motor y etcétera, etcétera. Llegó un momento que teníamos 11 detenidos de aquellos pescadores y aquella gente. Decidimos irnos en el barquito pequeño, decidimos salir en aquel viverito que tenía un motorcito, como le decían ellos, una plantica de gasolina, un motorcito de gasolina pequeño, una vela sin foque. El foque es una vela que va adelante, que es en realidad la que le da la eficiencia a una embarcación de vela. Dejamos a los 11 que teníamos en el barco grande. Les dimos todo el dinero cubano que llevábamos, porque dentro de las cosas que teníamos con nosotros era una gran cantidad de dinero cubano. Les regalamos un compás, les dimos el dinero y le pedimos de favor que no fueran a hablar de aquello porque ellos mismos se iban a perjudicar, que en el mejor de los casos dijeran que los habíamos obligado y que a ellos no les había quedado más remedio que hacerlo. Esa gente están tan acostumbrados a andar ahí entre esa zona. Yo tenía botas militares y cuando fuimos a buscar una velita que nos hacía falta para podernos ir en aquella embarcación, salí con 2 hombres que iban descalzos por un trillo entre la arena. Llegó un momento que después de caminar por allí como 45 minutos, los pies se me quemaban. Ya yo no podía dar un paso con mis botas y aquellos hombres iban descalzos como si nada estuviera pasando. Me di cuenta, si se quieren escapar, se escapan, porque si se me mandan a correr yo no los podré alcanzar nunca. En definitiva, lo triste de estas cosas es que teniendo, como teníamos un aliado poderoso, con equipo, con todas las cosas necesarias para ganar, en ningún momento coordinaron aquello de una manera que nuestro sacrificio hubiera sido eficiente. De todas maneras,
Seguimos después haciendo otra serie de cosas y me di cuenta que en casi todas las operaciones faltaba el elemento coordinación, el elemento que podían haber aportado nuestros aliados y que nunca lo hicieron, y que eso hizo que muchísimas veces las operaciones fracasaran a pesar de las ganas que teníamos, a pesar de nuestras mejores intenciones, a pesar del poco equipo que teníamos, fracasaban porque no había coordinación. Y en mi modesta opinión, todo eso fue intencional. Se preparó así, teníamos que fracasar, no les interesó nunca que ganáramos, ni les interesó nunca que hiciéramos nada eficiente. No me pesa lo que hice, porque conocí hombres que hoy en día me siento muy honrado de que sean mis amigos, y me siento muy orgulloso de haber podido hacer en la pequeña escala que hice el esfuerzo para recuperar la libertad de Cuba. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta mañana.